Bienvenidos a una nueva exploración en profundidad. Hoy nos adentramos en un territorio que roza la ciencia ficción, la verdad, pero que tiene raíces sorprendentemente profundas en la ciencia, en la tecnología y hasta en la filosofía de hace milenios. La pregunta es audaz, ¿eh? ¿Y si nuestra realidad, todo lo que percibimos, no fuera la realidad fundamental? ¿Y si fuera una simulación informática? Una increíblemente sofisticada, claro. Sí, es una idea potente. Y para investigarla nos vamos a basar en extractos del libro The Simulation Hypothesis de Rhys Swanberg. Es un material muy interesante porque conecta cosas aparentemente dispares, como han evolucionado los videojuegos, los misterios de la física cuántica. Y las intuiciones de antiguas tradiciones espirituales, que eso también es llamativo. Exacto. Así que nuestra misión hoy es destilar las ideas clave de estas fuentes, ver cómo hemos llegado a plantearnos esto, qué argumentos hay, desde la tecnología hasta la física, buscar esos momentos de ¡ajá!, como decías. Me gusta esa misión. Venga, pues prepárense para un viaje que quizás cambie un poco la forma en que ven el mundo. Empecemos por el principio lógico, la tecnología. ¿Cómo se nos ocurrió siquiera la idea de crear mundos simulados? Parece que los videojuegos tienen bastante que decir. Totalmente. El autor Virk cuenta que su fascinación empezó ahí, en los 80, con los primeros videojuegos. Esa sensación casi infantil, ¿no?, de preguntarse qué había más allá de la pantalla de un juego de carreras, o si los personajes seguían ahí al apagar la consola. Es una curiosidad muy de esa época, sí. Creo que muchos la sentimos. Pues precisamente el material usa esa evolución de los videojuegos como una hoja de ruta hacia lo que llama el punto de simulación. El punto de simulación. Sí, ese punto teórico futuro en el que podríamos crear realidades virtuales, indistinguibles de la física, pobladas, quizás, por miles de millones de conciencias. Ojo. Vale, ¿y cómo traza esa ruta? ¿Cuáles serían las etapas clave según estas fuentes? Pues empieza por lo más básico. Etapa 0. Las aventuras de texto. Colossal Cave Adventure, Zork, años 70-80. Puro texto, sí. Puro texto, pero fueron pioneras. Introdujeron mundos más grandes que la pantalla, el estado del jugador, del mundo, el inventario, donde estabas, y los primeros PNJ, personajes no jugadores, con IA muy rudimentaria. Y el bucle de juego esencial. Entorno, comando, actualizar mundo. Las bases, vamos. ¿Y después? Etapa 1. Arcades gráficos. Pong, Space Invaders, ahí llegaron los píxeles, el control en tiempo real, y aquí se destaca mucho la optimización. Programar en ensamblador para sacar chispas a máquinas limitadísimas. Impensable con BASIC, por ejemplo. Consolidó la industria. Entiendo. Y luego imagino que vendría más complejidad, ¿no? Más historia. Exacto. Etapa 2. Aventuras gráficas y RPGs. Mucha influencia japonesa, dragones y mazmorras. Hablamos de Ultima, Zelda, Final Fantasy. Aquí ya hay historias complejas, personajes con trasfondo, tramas, las famosas quests, las misiones. El mundo virtual empezó a tener narrativa, un propósito. Y de ahí ya el salto al multijugador masivo, imagino. Correcto. Etapa 3. Los MMOPRGs. Juegos de rol multijugador masivos online en 3D. Doom fue un precursor técnico clave por el 3D y el multijugador, pero esto explotó con mundos persistentes. Miles de jugadores, avatares personalizables. El término avatar viene de ahí, ¿no? De hábitat, creo recordar. Justo, lo menciona el texto. Habitat acuñó el término. Y la interacción social se volvió, central. Vale, hasta aquí es historia más o menos conocida, sobre todo para los aficionados a los videojuegos. Pero, ¿cómo conecta esto con que nuestra realidad sea una simulación? Pues porque el análisis proyecta esta evolución hacia el futuro. Describe las etapas que vendrían después. Primero, la realidad virtual, la RV, pero inmersiva de verdad, Oculus y compañía. Se menciona a John Carmack, figura clave ahí. Sí, el de Doom. El mismo. Después, la realidad aumentada y mixta, RA y RM, pero fotorrealista, HoloLens, Magic Leap. Integrar lo virtual en lo real sin que se note. El ejemplo es el CGI de cine, como en Jurassic Park, pero en tiempo real, en nuestra percepción directa. Aquí la línea entre real y virtual ya empieza a difuminarse mucho, ¿no? Totalmente. Y se va más allá, ¿eh? Habla de renderizado en el mundo real,
pantallas de campo de luz, hologramas sin gafas, impresión 3D, por supuesto. Que ya convierte lo digital en físico. Exacto. E incluso la bioimpresión. La compara con Westworld, con imprimir tejidos orgánicos, anfitriones. Impresionante. Y la culminación de todo esto serían las interfaces cerebro-máquina, supongo. Las interfaces cerebrales directas, BCI. El referente cultural es Matrix, claro. Conectar el cerebro a la simulación. No solo para experimentar, sino para, potencialmente leer y escribir información en la mente. Recuerdos implantados, Total Recall, Blade Runner. Se mencionan esos ejemplos. Vale. El camino tecnológico parece que nos lleva a poder construir hipotéticamente nuestra propia Matrix. Pero lo que plantea el material es más radical. ¿Y si ya estuviéramos dentro? Hay pistas en las leyes del universo. Aquí es donde la cosa se pone vertiginosa, sí. Exacto. Y aquí las fuentes tiran de física cuántica. Citan a Einstein y a Buda. Fíjate qué curioso. Ambos sugiriendo, de formas distintas, que la realidad percibida podría ser una ilusión. La base cuántica es que, a nivel fundamental, el universo parece funcionar con cuantos, unidades discretas, no es continuo. O sea que el libro lo compara con píxeles, como los de una pantalla. Vaya idea. Es una analogía central, sí, el salto cuántico. Un electrón salta de un nivel a otro instantáneamente, sin pasar por el medio, como un píxel que cambia de color, no se desvanece. Esta naturaleza granulada, discreta a nivel micro, pues resuena con una base computacional. Pero la cuántica es famosa por ser rara de narices. ¿Hay más fenómenos que encajen ahí? Varios. Otro clave, la dualidad onda-partícula y el observador. Las partículas son ondas de probabilidad hasta que las mides. Plaf, colapsan y aparecen en un sitio. El famoso gato de Schrödinger, vivo y muerto a la vez, en superposición, hasta que abres la caja y miras. Y aquí viene la conexión con el renderizado que decías, ¿no? Justo, el renderizado condicional. Quizá la conexión más potente que se plantea, que la realidad solo existe en detalle cuando la miras. Igual que un videojuego solo calcula y dibuja lo que ve el jugador, para ahorrar recursos. ¿Y si el universo hace lo mismo? ¿Se materializa al ser observado? Te hace dudar, ¿eh? Es una idea muy radical, sí. ¿Y hay base para pensar en una resolución mínima? Como en una pantalla, se explora esa posibilidad. Se menciona la longitud de Planck, un número absurdamente pequeño, y el tiempo de Planck, posibles unidades mínimas de espacio y tiempo. Si el espacio-tiempo estuviera pixelado a esa escala, pues tendría resolución finita, una velocidad de reloj, como una simulación. Incluso lo conectan con la paradoja de Zenón, Aquiles y la tortuga, como argumento filosófico contra el espacio infinitamente divisible. Exacto. Fascinante. Y el límite de velocidad universal, la velocidad de la luz. También se reinterpreta. La relatividad dice que c es el límite, pues eso recuerda a las limitaciones de velocidad en redes informáticas. Entonces se preguntan si fenómenos como los agujeros de gusano, atajos espaciotemporales o el entrelazamiento cuántico, conexión instantánea a distancia, podrían ser, Exploits, lo dicen así. usan esa analogía provocadora, sí, como exploits o características especiales del sistema operativo del universo, trucos en el código, por así decirlo. Suena a ciencia ficción pura, pero entiendo la analogía que plantean. Es una forma de hablar. Claro, pero sugiere una estructura subyacente no clásica. Y hay más, la interpretación de los muchos mundos. Cada decisión cuántica, un universo paralelo, como explorar posibilidades en IA o en series como Fringe. Y la retrocausalidad, experimentos de elección retardada, sugieren que una medición futura afecta al pasado. Recibimos info de futuros probables, ideas frontera, pero que alimentan la hipótesis. Todo esto desde la física es, alucinante. Pero el libro también dice que estas ideas no son tan nuevas, ¿verdad? Que conectan con pensamientos más antiguos. Así es. Y esta es otra línea fuerte del material. Conectar esto tan tecno con tradiciones místicas, filosóficas, sobre todo orientales. El concepto hindú de Maya es clave.
La idea de que el mundo que vemos es una especie de ilusión, un sueño cósmico, no la realidad última. El mundo como un sueño. Es una metáfora muy potente, sí, y muy vieja. Muy vieja y recurrente. Las fuentes profundizan en el budismo, sobre todo el tibetano, el yoga del sueño. Enseñan a reconocer la naturaleza onírica no solo de los sueños de noche, sino también de la vigilia. La idea es despertar dentro del sueño, sea el que sea. Los sueños como mini simulaciones. Y el karma, la reencarnación. ¿Cómo encaja eso? Se propone una interpretación curiosa. El samsara, el ciclo de renacimiento, movido por el karma, la causa y efecto, se compara con un sistema de aprendizaje programado, como en un videojuego. Tus acciones generan consecuencias, lecciones, misiones. El objetivo, subir de nivel espiritualmente hasta la liberación, el moksha. La vida como una escuela simulada para evolucionar la consciencia. Le da una vuelta de tuerca total a esos conceptos, la verdad. Mencionaste prácticas tibetanas más específicas. Sí, el powa, transferencia de consciencia al morir, y relatos de yogis que proyectaban su consciencia a otros cuerpos. Lo interesante del powa aquí es que sugiere que la mente o consciencia no está atada a un hardware físico. Resuena con avatares, descargas mentales tipo Altered Carbon. Sorprendentes esas conexiones. ¿Y en Occidente hay paralelismos? De la vida, y seres supervisores, ángeles, registradores, como Raqib y Atid en el Islam. ¿Y si esos ángeles fueran programas de IA monitorizando? La idea es... Uf. Y el libro la lleva a fenómenos inexplicados. Exacto. Las ECM, experiencias cercanas a la muerte. Relatos muy consistentes, túnel de luz, seres luminosos y la revisión de la vida. Citan a Daniel Brinkley, que revivió su vida sintiendo el impacto en los demás. La interpretación, una repetición de la grabación de tu partida en la simulación. ¿Y los ovnis? Tema peliagudo siempre. Lo abordan desde aquí. El incidente Tic-Tac del USS Nimitz. Maniobras imposibles para nuestra física. Glitches del motor físico. Objetos renderizados selectivamente. Visitantes de fuera. Se contrapone con la paradoja de Fermi. ¿Dónde están todos? Quizás, sugieren, el universo es vasto pero proceduralmente generado, como en No Man's Sky. Vacío en su mayoría. Y luego cosas más sutiles, que quizás hemos experimentado. Sincronicidades, ¿no? Esas coincidencias significativas de Jung, o el déjà vu. El libro los llama posibles glitches en la Matrix, pequeños fallos. Cita a Philip K. Dick. Creía que el déjà vu era cuando los operadores rebobinaban y repetían un trozo de la simulación con cambios. Bien, bien. Un montón de indicios, de paralelismos. Desde la tecnología, la física, el misticismo. Pero la pregunta clave es, ¿se puede probar científicamente? ¿O es solo una hipótesis filosófica? Es la gran pregunta, sí. Y las fuentes reconocen que es especulativo, pero mencionan vías experimentales propuestas, aunque sean preliminares. ¿Como cuáles, por ejemplo? Una es buscar pruebas del renderizado condicional a nivel cuántico, intentar pillar a la realidad definiéndose solo al medirla, con experimentos más avanzados. Otra, intentar detectar la pixelación del espacio-tiempo, buscando límites o patrones en rayos cósmicos de altísima energía. El límite GCK podría revelar esa rejilla fundamental, como ver los píxeles de cerca. Entiendo la lógica, ¿sí? ¿Alguna más? Sí, una muy llamativa. Buscar código incrustado en las leyes físicas. Se cita a James Gates Jr. y sus códigos correctores de errores en ecuaciones de supersimetría. Códigos correctores de errores, como los de informática. Exacto, una firma de los programadores. Es muy especulativo, claro, pero fascinante. Suela a novela casi. Poco. Y finalmente, buscar patrones computacionales en la naturaleza. Fractales, autómatas celulares como los de Stephen Wolfram. Si el universo es computacional, debería notarse en cómo se estructura. Vale, posibles vías de investigación, aunque sean de largo recorrido. Pero, si se probara, ¿quién estaría detrás? ¿Quién creó la simulación? La pregunta del millón. Y no hay una respuesta única en las fuentes, sino un abanico de posibilidades, que podrían no ser excluyentes. Primero, nosotros mismos,
Humanos futuros simulando a sus ancestros para estudiar historia, la idea de Bostrom. O quizás estemos en una simulación dentro de otra, simulaciones anidadas. Muñecas rusas cósmicas. Marea un poco, sí. ¿Qué más? Los otros, alienígenas, de otro universo base, si existe, o ISAs superavanzadas, máquinas más allá de nuestra comprensión. Mencionan hasta formas de vida terrestres no humanas, delfines, los ratones de la guía del autostopista, o viajeros del tiempo. Y supongo que también las explicaciones más trascendentales. Efectivamente, dioses o entidades espirituales. Y aquí plantean algo interesante. Una IA superinteligente, creadora de universos, ¿no nos parecería divina? La línea se difumina. Entonces, recapitulando todo este viaje, ¿con qué nos quedamos? La hipótesis de la simulación, según este material de Birk, es un marco conceptual asombroso. Intenta tender puentes entre tecnología punta, enigmas de la física y sabiduría ancestral. Hemos visto un camino posible, cómo los videojuegos muestran que crear mundos virtuales complejos es factible, quizá inevitable, cómo la cuántica, con su discreción, el papel del observador, el entrelazamiento, ofrece analogías inquietantes con una realidad computada, renderizada quizá solo al ser necesaria. Y como ideas milenarias sobre la ilusión, Maya, el karma como un posible algoritmo de aprendizaje o la naturaleza separable de la conciencia, encuentran un eco inesperado aquí. Parece que, desde distintos sitios y épocas, emerge una idea, que la información podría ser lo último, la base de la realidad. Y nos deja una reflexión final, inspirada en Heisenberg, citado en Las Fuentes. Los desarrollos más fructíferos suelen darse cuando se encuentran dos líneas de pensamiento distintas. Quizá este cruce de informática, física y filosofía Sea precisamente eso. Quizás estemos atisbando una forma nueva de entender nuestro lugar en el cosmos. ¿Será esta hipótesis la clave para descifrar el código de la realidad? ¿O es la metáfora más sofisticada hasta ahora para lo incomprensible? La pregunta, desde luego, queda ahí, resonando.